se ha estrenado Thunderbolts, la siguiente película, ¿vale? De Marvel. Una película que, bueno, que tenía literalmente un asterisco en su título, básicamente. ¿Por qué? Bueno, esto ya estaba en Marvel, lo están diciendo, ¿vale? Porque literalmente hasta hay teasers que han cambiado el nombre o lo han puesto, así que esto es un spoiler. Lo único que os voy a decir de esto, chicos, es: si os apetece una película de acción de estilo Escuadrón Suicida de DC Comics o algo similar, bueno, se podría medio parecer en algunas cosas, ¿vale? Eso es. Así que ahora voy a hablar con spoilers. Bueno, y básicamente Thunderbolts, bueno, nos los quieren vender como los nuevos Vengadores, ¿vale? Básicamente. Y es un grupo, pues, discernido de personajes que, bueno, van bastante a su rollo, van con bastantes problemillas aquí y allá, pero de alguna manera, pues, se juntan, ¿vale? No tenían ningún tipo de relación, no se conocían la gran mayoría entre ellos, pero trabajarán juntos, ¿vale? Y la película se divide en dos arcos fundamentales. La primera parte, en la cual, pues, básicamente empiezan a conocerse y tienen que salir de un complejo en el cual pues están metidos y tienen que sobrevivir y salir de ahí conociéndose y todo eso y viendo si se pueden fiar entre ellos o confiar y tal. Y aunque al principio pues lógicamente ninguno confía entre ellos, ¿vale? No les quedará de otra que hacerlo e ir conociendo. Ahí pues conocemos a todos los personajes, excepto a uno nuevo que se llama Bob y que descubriremos más adelante porque no lo conocíamos, porque es el más intrigante de todos estos, ¿vale? De una manera o de otra, todos los integrantes de Thunderbolts pues acabarán cruzando sus caminos y acabarán formándose como grupo, ¿vale? La primera parte, pues yo os digo, es muy desarrollar la película y es salir del problema, ¿vale? Y en eso básicamente consiste la primera parte hasta la mitad de la película, en la cual pues empezamos a conocer a Bob, los poderes que tiene, de dónde viene el personaje y cuál es la trama que envuelve al personaje. Es un personaje que, bueno, igual que los otros, pues tiene sus problemillas y, bueno, todos pasarán a ser personajes que de alguna manera o de otra irán evolucionando. Ya los habíamos visto en diferentes películas, ¿vale? Como en El Hombre Hormiga y la Avispa, salió una de ellas, luego otra estaba en básicamente la película de Black Widow, en la serie de Falcon y de Winter Soldier, básicamente en varios teníamos varios de estos personajes. Claro, yo aquí vengo a decir, yo fui con Asura y Asura pues básicamente no se acordaba o ya es que son personajes que no tenían importancia o que hacía mucho que no veíamos. Si es que a lo mejor ni siquiera vi esas películas y no todo el mundo ve estas películas. Entonces, pues para algunas personas, pues estos héroes simplemente pues serán unos discernidos de la ley, los cuales pues tendrán que salir por su cuenta. A mí me parece, en cambio, pues yo sí que les he visto y sé que conozco más o menos de dónde viene cada uno. Y me parece un poco feo que acabaran así con Taskmaster, aunque me da la impresión de que posiblemente veamos un Taskmaster más fiel a los cómics en algún punto, posiblemente en esa futura Avengers Secret War, posiblemente podríamos verlo, ¿no? Pues básicamente, pues a mí me parece que sí que está bien hilado cómo se van encontrando todos y cómo se va desarrollando la historia. Sí que es cierto que, como os digo, en todo momento te da a entender que hay dos arcos de historia, ¿vale? Y sí que es cierto que, por ejemplo, para mí Bucky no destacó tanto, ni salió tanto. A lo mejor me pasaba un poco porque yo estoy muy acostumbrado a haberle visto en la serie y tal vez esperaba que saliera más. Y sí que sale, sí que hace cosas, pero es cierto que, claro, yo a lo mejor ya estaba muy habituado a verle. Me parece interesante cómo cada uno de estos personajes pues se va conectando y se va hilando. Yo voy saltando así el tráiler básicamente para que veáis imágenes y tal, porque básicamente lo que no quiero es que venga el copyright, ¿vale? Lógico. Y bueno, me parece que son un grupo de personajes pues que van cada uno de ellos a su rollo, ¿vale? Y que intentan sobresalir de alguna manera. Creo que es una película que está mejor. Sinceramente, está más entretenida para mi forma de verlo
más entretenida que lo que había sido la película de Falcon como el Capitán América o alguna otra. Para mí, yo diría que de esta fase no es mi favorita, pero sí me pareció entretenida. Sí me pareció entretenida, aunque hubo momentos de pausa y tal. Pero bueno, sí tuvo más puntos buenos que malos. Sí me parece muy interesante cuando al final se desata Bob en sus poderes y tal, y tienen que, básicamente con el poder de la amistad, salvarlo y tal. Me parece bonito. Me parece también curioso cómo se van uniendo. Creí que a Sura no le iba a gustar lo que es el Barón Rojo y tal. Y de hecho sí le hizo gracia. O sea, es un personaje gracioso. Yo creo que todos ellos pues tienen parte de la magia, ¿no? De las películas de Marvel que hace mucho tiempo que no veíamos. Entonces sí que me parece muy entretenido ver este conjunto de personajes inadaptados, si queremos verlos así, de personajes oscuros, antihéroes, que básicamente pues de alguna manera se unen y forman equipo básicamente para intentar resolver la situación. Igual que por ejemplo la referencia que están aquí en la Torre de los Vengadores original. Entonces sí que está bonito, sí que está curioso. Ya sabemos, por cierto, quién tenía la Torre de los Vengadores, que algunos pensaban que podía haber sido Norman Osborn o los Cuatro Fantásticos y tal. No, al final es esta chica y tal. Y bueno, cierra varias cosas esta película también, que habían estado abiertas, que nos daban a entender varias cosas, por fin. Pero sí que es cierto que también pues nos abren el futuro de que próximamente veremos a los Cuatro Fantásticos y está muy unido, y me parece muy interesante que lo hayan planteado así. Creo que Marvel sí debe ceñirse a proyectos, pero dentro que cabe a 1 o 2 años, porque es que proyectos que están a 5 años o más, sinceramente al final la gente se acaba olvidando o acaban perdiendo el interés. Entonces, bueno, porque yo sinceramente hablando esto con Asura, sí que es cierto que me percaté de que, por ejemplo, yo que soy un super friki de las películas de Marvel, sí me acuerdo que era el Capitán, el Caballero Oscuro, Caballero Negro, con Blade. Pero claro, esto no te lo daban a entender y ha pasado un montón de tiempo desde los Eternos. Y esto con Shang-Chi y con muchas películas. Entonces, no todo el mundo tiene por qué recordar todo. A veces simplemente una película tiene que labrarse el entretener y el ser divertida por sí misma. Y ahora últimamente pues me sorprende que por ejemplo cuando pasó lo de Nueva York no apareciesen referencias a algún héroe intentando evitarlo, esa catástrofe. Pero me parece interesante pues básicamente que se unan los personajes y que entre todos pues vayan saliendo adelante, ¿vale? Vayan saliendo adelante. Entonces, bueno, si este es lo que nos espera de estos personajes, de irse uniendo, de básicamente formar equipo, me parece bien, pero veamos a dónde llega, porque va a haber 2 equipos de Vengadores y quiero ver hacia dónde tira todo esto. Sí que creo que mucha gente alabó lo que es esta Viuda Negra y tal, y sí me parece interesante, aunque al principio de la película me parecía algo prepotente, pero sí que me gustó, por ejemplo, cómo intentaba básicamente enmascarar todo esto para ella misma combatir ese dolor que tenía en su interior. Y sin embargo, pues al final todos los personajes de esta cinta, pues es lo que hacen, básicamente, enfrentar sus pues eso, básicamente sus problemas internos. Es una gran batalla y al final todo culmina, pese a que sean como son todos estos personajes que son muy a la suya y muy de ir tal, al final se unen como un grupo, como una familia, y finalmente pues la cinta se resuelve de una manera familiar. Me parece que sinceramente va a estar muy interesante ver el Centinela, qué tipo de habilidades tendrá, si se vuelve a corromper o tal. Creo que es posible que a lo mejor cuando Bucky menciona lo de no estuvo muy de acuerdo con lo de los Vengadores, es que a lo mejor no está muy de acuerdo de que Bob esté por ahí suelto, teniendo en cuenta que aunque es Falcon no deja de ser Capitán América y podría ser una posible amenaza debido a su poder descontrolado. Pero bueno,
Creo que en sí es una película entretenida, disfrutable. Creo que a lo mejor sí que se toma mucho tiempo en algunos tramos de salir de la fortaleza o de irte los uniendo y tal. Pero a mí no se me hizo larga por el hecho de que yo conocía a los personajes y sabía, pues por ejemplo, quién era Walker o quién era, de dónde venía cada uno. Y sí me gustó, por ejemplo, ver a Walker en el cine después de haberlo visto en la serie. O sea, y aquí ya me parece un personaje más grande. Ya no me parece el tontorrón, fanfarrón, este Capitán América que habíamos visto en la serie, ¿vale? Entonces, me parece que todos los personajes aquí crecen, que todos los personajes tienen una misión, que todos tienen pues un propósito. Entiendo perfectamente que quieran convertirlos en los nuevos Vengadores, me parece interesante, me parece curioso cómo termina la cinta y hacia dónde lo quieren dirigir. Así que bueno, yo ahora espero simplemente pues ver cómo evolucionan como personajes y hacia dónde se dirigen, ¿vale? No son tal vez los más apasionantes, pero sí me parecen personajes muy llamativos, ¿vale? Entonces bueno, y me hace gracia que en los trailers sí que aparece como que Taskmaster aparece más, pero realmente no es así. Pero bueno, yo qué sé. Simplemente pues a lo mejor han dicho, bueno, pues este personaje para afuera. O yo qué sé, pero no sé. Taskmaster al final, yo espero que sí que le den más cancha. No os digo que ese Taskmaster concretamente, pero espero tal. Y espero más cosas, ver más de Bob o cómo desarrolla sus habilidades, cómo se equilibran como equipo y tal. Creo que hay mucho por ver, ¿vale? Sinceramente, si la comparo con la primera de los Vengadores o eso, no me encanta, ¿vale? Creo que incluso que para mí la más floja es la era de Ultron. Creo que aún así esa está mejor que esta. Pero bueno, aún así como vuelta de un grupo de Vengadores o algo así queriendo plasmarte esa idea, pues esté entretenido, ¿vale? Así que nada, chicos, esta es mi opinión de esta Thunderbolts. Espero ahora vuestros comentarios, qué os ha parecido, si os ha gustado, si os ha llamado la atención, qué pensáis de este grupo. Y nada, nos vemos como siempre en los comentarios, nos leemos, ahí me escribís y vamos opinando, ¿vale? Así que nada, chicos, compartir, suscribiros y dar like, que siempre me ayuda, como siempre os digo. Y nada, nos vemos pronto. Fantástico, ñan. Hasta luego.